Hola, mi nombre es Sara Hurtado y hoy vengo a hablarles del lenguaje y del pensamiento. Ok, empezaremos hablando del lenguaje. Merani, en 1997 nos dice que es el sistema o conjunto de signos fonéticos u otros, especialmente visivos, que sirven para la expresión del pensamiento o la indicación de la conducta. Por ende, lo puedo comprender como la habilidad que tenemos para comunicarnos con los otros sobre aquellas cosas que pensamos o sentimos. Ok, entonces, lenguaje y comunicación. Navarro, hablándonos del tema, nos dice que el lenguaje es la capacidad del ser humano para expresar su pensamiento y comunicarse. La comunicación se da en muchas especies, pero sin embargo, en los seres humanos se da de una manera diferente, puesto que existe la capacidad de poder comunicarse gracias a distintos sistemas, especialmente a través de signos vocales, es decir, a través del lenguaje oral. Este es un sistema que permite comunicarnos de manera más libre. Entonces, por ende, podemos comprender que la comunicación es el proceso en que se intercambian mensajes, datos, información, entre otras cosas, y se relaciona con el lenguaje, puesto que por su parte es entendido como aquel sistema de signos, gestos y o vocales que utilizamos los sujetos para comunicarnos. El lenguaje es entonces una herramienta muy importante en el proceso de intercambiar información, es decir, en el proceso de comunicarnos. Entonces, en las bases biológicas del lenguaje encontramos estas dos imágenes que están sacadas del libro de Bustos en 2008. Como podemos comprender, en la imagen de la parte izquierda nos señalan el área motora del lenguaje, el área de integración auditiva, el área de comprensión del lenguaje, área sensorial del lenguaje, área visual y área de lectura. Y en el lado derecho nos señalan el nombre de cada área en el cerebro. Por ejemplo, en el área motora del lenguaje encontramos el área de Broca, en el área de integración auditiva encontramos el córtex auditivo, etc. También es importante entender, pues para mí en lo personal siento que el área de Broca o área motora del lenguaje es la más importante, puesto que es la responsable directa de la articulación de las palabras. Ok, entonces otras características del lenguaje podemos encontrar el intercambio de información, que es uno de los objetivos principales del lenguaje. Se transforma, es decir, no tenemos el mismo lenguaje que tenían nuestros antepasados hace 100 años. El lenguaje se va transformando de acuerdo a la actualidad. Entre los componentes encontramos los sonidos, los gestos, las señales o símbolos. Ok, sistematicidad, perdón. Esto se refiere a que el lenguaje tiene estructuras que definen si las oraciones son o no son correctas. Y culturalmente se transmite, es decir, culturalmente vamos aprendiendo cuando nacemos el lenguaje que nos van dejando nuestros padres, nuestros abuelos, etc. Ok, sigamos por acá. Pensamiento. Dice Quintero en 1998 que el pensamiento es un fenómeno psíquico de orden cognoscitivo de alguna manera superior al conocimiento adquirido por los sentidos. El pensamiento es como la acción o acto del entendimiento y no la facultad de comparar, combinar y estudiar las ideas y de entender que no sería un acto sino una potencia. Ok, entonces podemos entender el pensamiento como ese reflejo que llevamos a nuestra mente de la realidad. En otras palabras, es la manera en que formamos ideas en la mente de la realidad del entorno en que vivimos. Ok, los tipos de pensamiento. Encontramos el pensamiento convergente y divergente, los pensamientos inductivo y deductivo, pensamiento sistémico y analítico, el pensamiento crítico, pensamiento creativo y pensamiento tradicional. Las características del pensamiento. Ok, encontramos la relación con los otros. Esto quiere decir que esto quiere decir que está sumamente relacionado con otros procesos como lo son la sensación, la memoria y el lenguaje. Nos diferencia de otros animales, es decir, que el hombre es el único ser vivo, por así decirlo, que puede pensar.
puede ser consciente o inconsciente, es decir, que nosotros podemos controlar o no controlar estos pensamientos. Hay algunos trastornos que se deben un poco a esta parte inconsciente del pensamiento, como lo son, por ejemplo, la esquizofrenia. Ok, ¿para qué pensamos? Uno de los objetivos primordiales y principales del pensamiento es la resolución de problemas. Desarrollo y aprendizaje. Esto quiere decir que mediante vamos aprendiendo, vamos desarrollando nuestro pensamiento. El pensamiento es una experiencia interna y están relacionados con otros procesos, como dije anteriormente. Ok, bases biológicas del pensamiento. El área responsable de la función ejecutiva del pensamiento primordialmente es la corteza prefrontal. La imagen es tomada de Bustos en 2008 y podemos comprender que el lóbulo frontal es el responsable primordial del pensamiento. Sin embargo, bueno, también podemos entender que la corteza motora prerolándica ejecutiva es la encargada de los actos voluntarios y la corteza frontal es la encargada del razonamiento deductivo y también podemos, entre todas estas bases biológicas del pensamiento, encontrar una sustancia muy importante en el proceso de pensamiento que me llamó mucho la atención, que es la dopamina. Ok, contexto sociocultural y desarrollo del lenguaje y el pensamiento. Según Leontiev y Vygotsky, la experiencia social moldea las formas en que el individuo tiene disponibles para pensar e interpretar el mundo, y en esta experiencia el lenguaje juega un papel fundamental en nuestra mente, formada socialmente porque es nuestra primera vía de contacto mental y de comunicación con otros. Sirve como el instrumento más importante por medio del cual la experiencia social es representada de manera psicológica y a la vez representa una herramienta indispensable para el pensamiento. Esto lo que nos quiere decir, según Vygotsky, es que los procesos cognitivos superiores son sumamente influenciados por el contexto sociocultural y que estos son ajustables. Entonces comprendemos que la cognición es un proceso social e influye en las maneras en que el sujeto piensa e interpreta el entorno. Ok, estas son las referencias que yo he utilizado. Me he basado más que todo en el libro Procesos Cognitivos Superiores de Bustos. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.